Descubre el increíble cambio en solo 7 días. Transforma tu vida de manera extraordinaria. Javier, un maestro de escuela primaria de 38 años, siente cómo el peso de la rutina aplana sus días. En su pequeño pueblo de México, da clases con dedicación, haciendo lo posible por enseñar a sus alumnos. Pero a menudo se siente como un fantasma en su propia vida. Su salario apenas cubre las necesidades de su esposa y sus 2 hijos, y la monotonía le roba la pasión por lo que alguna vez amó. Al mirar por la ventana del aula, ve cómo las risas de los niños se convierten en ecos lejanos, mientras su corazón se ahoga en la insatisfacción. A veces, se pregunta si el esfuerzo de enseñar valore realmente algo, o si solo es un sacrificio perdido en el aire. Un día, al limpiar el desván, Javier encuentra una carta antigua de su abuelo, un pintor frustrado que consagró su vida a la educación. En las líneas temblorosas, su abuelo revela su anhelo por el arte, por una vida en colores y formas, por un mundo donde la pasión y la creatividad no estuvieran escondidas tras la necesidad. Esa carta se convierte en un catalizador, despertando en Javier una chispa olvidada. ¿Por qué no explorar su propia creatividad? Pero el dilema se cierne sobre él como una nube oscura. La idea de distraerse de su responsabilidad como maestro lo inquieta. ¿Realmente puede permitirse ese lujo? El temor al juicio de su comunidad se clava en su pecho. ¿Está arriesgando la estabilidad de su familia por una ilusión? Las horas pasan mientras Javier intenta concentrarse en su labor educativa, pero su mente divaga hacia la posibilidad de crear, a la lucha interna entre deber y deseo. Se siente atrapado, ansioso, dudando si buscar su voz a través de la pintura es un acto de valentía o pura irresponsabilidad. Con cada murmullo de desaprobación que imagina, la angustia crece. ¿Qué pensarían sus vecinos al verlo con un pincel en mano, despojándose del estigma de ser solo un profesor? La presión crece y su mente se acelera, los pensamientos agolpándose sin descanso. Justo cuando el malestar y la determinación saturan su alma, doña Luisa, la anciana artista del barrio, cruza su camino. Ella es la única que lo ilumina, la que le recuerda que el arte también es una forma de enseñanza. Bajo su mentoría, Javier comienza a abrazar la pintura, y de repente los colores cobran vida. Cada trazo refleja sus dudas, anhelos y la historia de un abuelo que no pudo seguir su sueño. Sin embargo, a medida que su pasión florece, siente que el miedo se intensifica. Las expectativas de su comunidad son un peso en sus hombros, y el dilema se transforma en un monstruo que acecha en la oscuridad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el paso de los días, su hogar se transforma en un taller creativo. Javier junta a su familia, les enseña a jugar con los colores y a canalizar sus emociones en el lienzo. Las risas de sus hijos se mezclan con la pintura, y por un momento, la rutina parece cobrar un nuevo sentido. Sin embargo, el eco de las críticas se hace más fuerte, y el miedo a defraudar la imagen del buen maestro se clava en su mente. Al llegar al 7º día, siente la presión como un tambor en su pecho. ¿Cómo podrá enfrentar a su comunidad en la exposición que ha planeado, mostrando su arte y revelando su verdadera esencia? La incertidumbre lo envuelve, mientras los murmullos de desaprobación resuenan en su cabeza. ¿Será posible que su legado no se asemeje al del abuelo frustrado? La plaza se prepara para recibir sus obras. El momento de la verdad se acerca, y con él, la cruda realidad de su dilema. ¿Qué pasaría si al final no era suficiente? El día de la exposición llegó, y un nudo en el estómago de Javier lo acompañaba. La plaza, normalmente bulliciosa y familiar,
ahora parecía un recinto hostil. Mientras disimulaba su ansiedad, observaba a sus vecinos, quienes congregados murmuraban entre sí. Un miedo profundo se apoderó de él. Cada palabra que escuchaba se convertía en un cuchillo que diseccionaba su valentía y su deseo de ser más que un simple maestro. La luz del sol iluminaba los lienzos que él había pintado, obras que habían nacido de sus dudas y anhelos. Sin embargo, sentía que esas pinturas eran también un reflejo de su vulnerabilidad. ¿Qué si no les gusta?, se repetía, casi en un mantra silencioso. A pesar de sus sentimientos contradictorios, cada trazo realizado en las noches pasadas era una batalla ganada contra la letanía de su rutina. Al inspeccionar sus pinturas, recordó las palabras de doña Luisa. El arte es un espejo, Javier. No temas mostrarte, porque en cada color hay un trozo de tu alma. Se preguntó si eso sería suficiente. ¿Sería capaz de expresar su verdad a través de su arte? Las horas que pasaba con su familia pintando, riendo y explorando juntos, le habían dado un sentido de pertenencia que había extrañado durante tantos años. Pero la exposición iba más allá de sus emociones. Era un acto de confrontación, un desafío a la percepción que sus vecinos tenían de él. Mientras la gente comenzaba a acercarse, notó cómo sus niños, emocionados, corrían entre los lienzos sin la preocupación que llenaba su corazón. Ellos no temen, pensó, y por un instante, sintió una ola de inspiración. Javier se respiró profundamente para calmar la tormenta de inquietud que le ahogaba. Debía hacer de esa imperfección su fortaleza. Pasaron minutos agonizantes, y cuando un grupo se detuvo frente a su obra, sintió que los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. Escuchó sus comentarios, algunas risas burlonas, pero también susurros de admiración. La dualidad de su experiencia comenzó a surgir en su mente. Por un lado, la vulnerabilidad de abrirse a las críticas, y por el otro, el valor de presentar su verdadero yo. Sin embargo, en la multitud, divisó a don Carlos, un vecino que había sido un crítico acérrimo de su labor como maestro. Aquella figura dura, con un aire de superioridad, se acercaba con una expresión de seriedad que hizo que Javier se sintiera como si estuviera ante un tribunal. ¿Qué se le ocurre, maestro? ¿Pintar en lugar de educar?, inquirió don Carlos con desdén, y en ese instante, todos los ojos se volvieron hacia Javier. La presión de demostrar que no era un fracaso se deslizó como hielo por su columna vertebral. Pero en lugar de sentirse abatido, algo dentro de él despertó. Recogió el valor y decidió que, más allá de la aprobación ajena, su autovaloración sería su verdadera guía. No pinto solo para ustedes, contestó, su voz temblorosa pero firme. Pinto para ser libre. Mientras esas palabras resonaban en el aire, una nueva chispa se encendió en su interior. La sensación de liberación mezclada con la adrenalina del riesgo se transformó en una poderosa determinación. Había puesto su vida en riesgo, sí, pero también había ganado la oportunidad de forjar su propio legado. En medio de esa confrontación, Javier se preguntó, ¿estaba preparado para seguir adelante, independientemente de las reacciones de los demás? ¿Qué pasaría si este camino, aunque lleno de incertidumbre, se convirtiera en la salvación de su propia identidad? La inquietud de enfrentarse a su propia historia lo invadió, mientras un nuevo horizonte de posibilidades empezaba a vislumbrarse. La transformación que había iniciado podría ser solo el comienzo de un viaje más profundo. Pero justo cuando su determinación se fortalecía, vio una figura familiar que no esperaba. Doña Luisa estaba entre la multitud, mirándolo fijamente, con la expresión de alguien que sabe más de lo que aparenta. En su mirada había una mezcla de nostalgia y orgullo, pero también una advertencia que Javier no pudo interpretar. El camino hacia su verdadero yo se tornaba en una senda llena de sorpresas. ¿Qué más le depararía este viaje de autodescubrimiento? ¿Estaba realmente listo para enfrentar las consecuencias de sus decisiones y la verdad que su abuelo había anhelado vivir? La tensión se acumulaba mientras Javier se preguntaba qué nuevas revelaciones le esperaban.
¿Podría encontrar la libertad que tanto deseaba sin perderse a sí mismo en el proceso? La incertidumbre se intensificaba, y el futuro parecía más incierto que nunca. Javier sintió la mirada de doña Luisa como una espada afilada, y aunque no entendía del todo lo que su presencia significaba, supo que su retorno a la pintura no sería un camino fácil. La exposición, que debía ser un momento de celebración, se había transformado en una confrontación personal. Las palabras de don Carlos todavía resonaban en su mente, y se preguntó si realmente era un maestro que debía dedicarse solo a su aula. Se apartó un momento de la multitud, buscando un rincón más tranquilo para reflexionar. Su respiración se regularizó poco a poco, y los susurros se desvanecieron en un eco lejano. En este instante de soledad, decidió que debía reconectar con la esencia de por qué había comenzado a pintar. No era simplemente por los aplausos o las críticas, sino porque cada trazo le ayudaba a reconstruir su identidad. Era un intento de revivir la pasión que había estado enterrada bajo la monotonía de su rutina. Mientras observaba los lienzos, se dio cuenta de que cada uno representaba aspectos de su vida que había ignorado. No solo eran paisajes o retratos, sino historias que llevaban su carga emocional. En un acto de valentía, tomó un pincel y decidió que no solo había venido a exponer su arte, también tenía que hacer una declaración más profunda. «Voy a pintar mi verdad», murmuró para sí mismo, como un mantra que le infundió nueva energía. La duda y el miedo aún estuvieron presentes, pero Javier sintió que su enfoque empezaba a cambiar. A medida que regresaba al corazón de la plaza, notó que algunos vecinos eran aún más receptivos. Las risas burlonas se habían transformado, en cierta medida, en charlas curiosas. La seguridad que había adquirido en su respuesta a don Carlos había resonado en los demás. Quizá la gente era más comprensiva de lo que había imaginado. Determinó participar en la conversación, acercándose a un grupo que observaba una de sus obras más audaces. Un lienzo abstracto de colores vibrantes que, para él, simbolizaba la lucha interna entre su rol de maestro y su deseo de ser artista. Se unió a sus comentarios, desnudando las emociones detrás de cada color. La reacción de la gente lo sorprendió. Algunos eran sinceramente curiosos, y otros incluso compartían sus propias historias. Por primera vez, en lugar de ver críticas, vio la posibilidad de conectar. En ese intercambio, Javier comprendió algo fundamental. El arte no es solo la expresión de uno mismo, sino que se convierte en un puente hacia los demás. Cada trazo, cada color, podía resonar en las vidas de quienes lo observaban. Se llenó de emoción cuando un par de jóvenes se acercaron, expresando cómo se sentían impulsados por su historia. Las dudas empezaron a desvanecerse como un mal sueño. Cuando finalmente optó por compartir una de sus experiencias más difíciles, un silencio reverente siguió sus palabras. En ese momento, Javier se preguntó si este sentido de comunidad y conexión había sido lo que había anhelado toda su vida. Tal vez no era solo el reconocimiento lo que buscaba, sino la comprensión y el sentido de pertenencia. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, una parte de él se resistía a separarse del miedo que lo había acompañado tanto tiempo. Era más que una sombra que lo seguía. Era un recordatorio de que su viaje aún estaba lejos de concluir. Mientras días pasaban, sentía la presión de elegir un camino, seguir explorando su pasión por la pintura, aunque eso pudiera significar renunciar a una parte de su vida como educador, o volver a la seguridad del aula. En medio de esta bifurcación, una inquietud le atravesó la mente. ¿Qué pasaría si la decisión que tomase hoy pudiera transformar no solo su vida, sino también la percepción que sus vecinos tenían de él? La incertidumbre regresaba, dejando en el aire una pregunta peligrosa. Estaba a punto de descubrir algo crucial sobre su historia y su futuro. ¿Esta nueva conexión podría convertir su dolor en poder? ¿Y si el arte era el camino hacia el éxito que había buscado toda su vida? Esa noche, mientras el silencio caía sobre la plaza y las luces se apagaban, Javier sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba.
La inquietante visión de su futuro giraba en su mente, y la fatiga se mezclaba con una creciente expectativa. ¿Qué elecciones lo llevarían a la vida extraordinaria que anhelaba? La respuesta podía estar a solo un paso de distancia. La primera luz de la mañana le llegó a Javier como un despertador implacable, una mezcla de promesas y temores que cargaba sobre sus hombros. Había decidido que este día serviría como punto de partida, un viaje de 7 días que cambiaría su vida. Los ecos de la noche anterior aún vibraban en su mente, y con cada nuevo amanecer, la posibilidad de un cambio resonaba más fuerte que el miedo. Después de un desayuno frugal, se sentó frente a su mesa de trabajo, respirando profundamente mientras intentaba calmar la tormenta de emociones. Era el momento de establecer un plan. Tomó un cuaderno y empezó a escribir. 7 días para reconectar con mi esencia artística. Bajo este título, delineó metas concretas. Dedicar 2 horas diarias a la pintura, explorar diferentes técnicas, y sobre todo, embarcarse en una búsqueda de sinceridad en su arte. El primer lienzo que enfrentó fue un autorretrato. Era una tarea difícil. Después de todo, reflejarse al completo era un ejercicio de valentía. Mientras empezaba a trazar líneas y colores, la imagen que surgía no era solo un rostro, era un mapa de sus emociones, de sus fracasos y triunfos. El esbozo cobró vida y, con él, su historia personal. Cada trazo era una conversación que había evitado durante demasiado tiempo. La noche le llegó, y con ella, la sensación de realización. Algo dentro de él había despertado, una chispa que había permanecido oculta. Sin embargo, la pregunta de qué pasaría si su dedicación a la pintura lo alejaba de su rol como maestro, lo asaltaba de nuevo. Pero Javier decidió no rendirse ante la confusión. La pintura no era solo un pasatiempo. Era su medio de comunicación, su forma de hacer conexiones, y tal vez, la llave para abrir puertas que había mantenido cerradas. El segundo día trajo consigo nuevos desafíos. En su aula, sus estudiantes notaron el cambio en él. La energía que emanaba Javier se reflejaba en una nueva dinámica. Siguió usando la pintura como herramienta en sus clases, integrando la creatividad en su enseñanza. Inició un proyecto que invitaba a sus alumnos a expresarse a través del arte. Se sintió revitalizado. Lo que había comenzado como un viaje personal, se estaba transformando en una experiencia colectiva. Esa tarde, en el camino de regreso a casa, la voz de don Carlos llegó a su mente. ¿No deberías quedarte en el aula? Pero Javier había empezado a entender que su influencia como educador podría expandirse a través de su arte. ¿Por qué no podía enseñar a los jóvenes a encontrar su propia voz artística, mientras él mismo la exploraba? Era un ciclo de aprendizaje y crecimiento que podía ser virtuoso, un proceso donde ambos mundos colisionaban y florecían. Sin embargo, al llegar a casa, la sombra del miedo se deslizaba de nuevo por sus pensamientos. Un descanso momentáneo entre sus sesiones de pintura, donde la incertidumbre se entrelazaba con la autoconfianza que había comenzado a edificar. Javier se encontró en un tira y afloja constante entre el deseo de seguir adelante y el anhelo de mantener lo que ya conocía. El cuarto día se acercaba y con él, la oportunidad de enfrentarse a la pregunta reveladora. ¿Qué quería realmente de su vida? Durante la siguiente sesión de pintura, Javier decidió que no podría evitarlo más. Comenzaría a trabajar en una serie que reflexionara sobre esta dualidad en su vida, esa lucha entre ser maestro y artista. Cada día, un nuevo lienzo, una nueva etapa de su evolución. Estaba a punto de descubrir una carga de emociones no resueltas, que todavía pulsaban dentro de él. Mientras la ansiedad se mezclaba con la emoción, se preguntó si estaba listo para abrir del todo su corazón. Un nuevo nivel de valentía lo acechaba. Las decisiones que tomara en los próximos días podrían definir su camino. En ese instante, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Y si, al final de esta semana de transformación, tuviera que tomar una decisión que cambiaría el rumbo no solo de su carrera, sino de su vida?
¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para encontrar su verdad? La respuesta se tejía en los colores de sus lienzos, y la próxima batalla estaba a la vuelta de la esquina, esperando ser enfrentada. Javier se despertó esa mañana con una determinación renovada, pero también con una aprensión palpable. La idea de enfrentar su verdad le arrebataba el aliento. Miró el lienzo en blanco que lo esperaba en su estudio, y sintió cómo la angustia se transformaba en una oleada de posibilidades. Decidió que su trabajo artístico ese día sería un autorretrato de sus miedos, un reflejo de su propia vulnerabilidad. A medida que trazaba líneas con sus pinceles, se dio cuenta de que no podía limitarse a pintar solo lo exterior. Mientras el color se deslizaba sobre el lienzo, su mente comenzaba a revolotear sobre las decisiones que debía tomar. ¿Debería comprometerse plenamente con la pintura? ¿Qué pasaría si el arte se convertía en su único camino, dejando atrás la enseñanza? El proceso se convirtió en un diálogo interno. Cuando un color parecía forjar una imagen que no le convencía, se detuvo. En ese momento, reconoció que no se trataba solo de su arte. Era un reflejo de su vida, su historia compartida con sus estudiantes, cada uno enfrentando sus propios miedos. Javier optó por sumergirse en esos pensamientos, buscando una forma de integrar su experiencia como maestro a su esencia artística. La noche trajo consigo un aura de inquietud, pero también claridad. Mientras sus pinceles descansaban, un destello de revelación iluminó su mente. ¿Por qué no podía la enseñanza y el arte coexistir? ¿Por qué no podría cada pincelada ser también una lección para sus estudiantes? Con un renovado sentido de propósito, esbozó ideas para un proyecto que fusionaría conceptos artísticos con habilidades prácticas. A la mañana siguiente, Javier llegó al aula con una energía contagiosa. Anunció a sus estudiantes el nuevo proyecto, donde cada uno debía crear su propio autorretrato, simbolizando no solo su apariencia, sino también sus aspiraciones y temores. La respuesta fue abrumadora. Los rostros de sus alumnos mostraron entusiasmo. La posibilidad de compartir su viaje personal a través del arte resonaba en ellos, y Javier sintió que su plan comenzaba a dar frutos. Mientras los días avanzaban, una transformación palpable se apoderó de él. Se dedicaba fervientemente a la pintura cada tarde, utilizando su arte para explorar sus emociones más profundas y conectarse con sus estudiantes a un nivel inexplorado. Se volvió evidente que la pintura no solo le permitía expresarse, sino que ofrecía a sus alumnos un canal para abrirse y compartir su propio mundo interior. La sexta mañana llegó con el olor a pintura fresca en el aire y una mezcla de anticipación y miedo en su pecho. Javier sentía que cada trazo que daba en el lienzo era un paso hacia lo desconocido. La culminación de su trabajo se acercaba, y la serie de autorretratos podría significar un cambio radical. Pero la pregunta seguía acechándole. ¿Qué sucedería si al final de la semana decidía dejar la enseñanza para dedicarse por completo al arte? ¿Estaba dispuesto a arriesgar su estabilidad? Esa noche, la confluencia de sus pensamientos lo mantuvo despierto. El arte había cambiado no solo su enfoque educativo, sino también su relación con la vida. Sin embargo, la verdad seguía siendo el corazón de su conflicto. ¿Estaba listo para despojarse de esas inseguridades que lo mantenían atado? Al mirar su último autorretrato, representando su dualidad, una chispa de claridad surgió en su interior. El séptimo día se acercaba, un día que Javier sentía que podría marcar el final de un capítulo y el comienzo de otro. Pero en su mente, una pregunta persistente retumbaba. Al abrirse a este nuevo yo, ¿podría también estar cerrado a lo que había sido? La decisión que se avecinaba podría ser un punto de inflexión. Mientras el sol se ponía sobre su lienzo, la incerteza se transformó en una intensa expectativa. En ese momento, una revelación repentina golpeó su mente. En la vida, el acto de crear no solo se trata de arte, sino de decisiones. Las próximas horas le deparaban un evento decisivo. Se atrevería a ser completamente sincero, mostrando su verdadero yo no solo en un lienzo, sino ante quienes lo rodeaban. La última batalla estaba por ser librada,
y el resultado podría determinar quién sería realmente Javier en el futuro. La jornada amaneció con un aire de electrizante tensión. Javier se sentó en su estudio, frente al lienzo aún en blanco, y un torrente de emociones se apoderó de él. Sabía que estaba al borde de una transformación que podría marcar su vida para siempre. Cada brochazo que se preparaba para dar no solo era un acto creativo, sino un voto de confianza hacia sí mismo. Mientras preparaba sus materiales, su mente saltaba de idea en idea, del miedo a la libertad y de los riesgos a la autenticidad. La posibilidad de dejar la enseñanza le producía un nudo en el estómago, pero también una sensación de liberación. Reflexionó sobre cómo sus estudiantes lo veían, no solo como un maestro de arte, sino como un faro de posibilidades. Su nuevo proyecto no solo era una oportunidad para ellos, sino también una búsqueda de su propia verdad. De repente, cada trazo de pintura parecía tener un propósito más allá de lo superficial. Una invitación a la conexión, a revelar lo que realmente importaba. Mientras trabajaba en su autorretrato, Javier se sumergió en la esencia de su propia vulnerabilidad. Cada línea que dibujaba y cada color que aplicaba formaban un mosaico auténtico de sus recuerdos, de sus inseguridades y sueños. La lucha interna se manifestaba en un juego de luces y sombras sobre el lienzo. Era como si el autorretrato cobrase vida, reflejando el proceso de su metamorfosis. Con cada pincelada se liberaba de las expectativas, tanto ajenas como propias. Su profesor de arte interior le susurraba, «Sé verdadero». Al finalizar el día, se dio cuenta de que aunque la tentación de elegir solo el arte era seductora, existía una parte de él que deseaba contar su historia a través de ambas pasiones. La enseñanza nunca había sido simplemente un trabajo, era un componente esencial de su identidad. Javier entendió que no tenía que renunciar a ninguna de sus pasiones, sino que podía entrelazarlas en una narrativa única, logrando así una fusión que resonara en su vida personal y profesional. Convertido en un catalizador de creatividad, se percató de que sus alumnos también mostraban indicios de abrirse emocionalmente. Los cuadros que estaban creando hablaban de miedos y aspiraciones que antes guardaban en sus corazones, y Javier se sentía emocionado al ser parte de ese viaje. Al final de cada clase, veía sus rostros iluminados por el descubrimiento personal, y en ellos vio el reflejo de su propia transformación. Sin embargo, el momento decisivo estaba a punto de llegar. La exposición de los autorretratos se programó para el día siguiente, y la posibilidad de compartir su trabajo y su camino resultaba aterradora, pero emocionante. Javier no solo deseaba mostrar el arte en sí, sino que anhelaba que su historia trascendiera, resonando con otros en su lucha por encontrar su verdad. Esa noche, sentado frente al lienzo, comprendió que el verdadero desafío no era solo preparar los cuadros, sino enfrentar la posibilidad de ser vulnerable públicamente. ¿Qué pasará si la gente no comprende mi historia?, se preguntó, cuestionando su valentía al abrirse de esta manera. Pero a medida que la noche avanzaba, se dio cuenta de lo liberador que sería dar ese paso. Cuando el sol despuntó, iluminando su pequeño estudio, Javier se sintió listo para enfrentar ese nuevo día, el día que podría cambiar su vida. No solo era una exposición de arte, era el momento de ser sincero consigo mismo, de mostrar al mundo quién era en realidad. Un eco resonaba en su interior. Hoy, te enfrentas a tu verdad. Y en ese instante, la certeza de que jamás regresaría a ser el mismo surgió con fuerza. Pero antes de zarpar hacia esa nueva etapa, un último pensamiento lo golpeó. ¿Estás preparado para lo que viene después de esta revelación? La pregunta lo dejó inquieto, anticipando que el camino a seguir podría depararle sorpresas inesperadas que pondrían a prueba su nueva resolución. La tensión vibrante del aire en la galería la mañana de la exposición era palpable. Javier llegó con el corazón en la mano, sintiéndose como un gladiador frente a la multitud expectante. La luz suave del sol se filtraba a través de las ventanas, resaltando los colores vibrantes de su autorretrato. Sin embargo, ese reflejo de colores no era solo una imagen, era su esencia destilada.
sería el primer paso hacia algo mucho más grande. Las primeras personas comenzaron a llegar. Sus murmullos llenaban el espacio, reverberando en su interior como ecos de inseguridad. Javier se preguntó cuántos se detendrían a observar más allá de la superficie, cuántos se atreverían a ver su vulnerabilidad allí expuesta. Su mente oscilaba entre la emoción y el pánico. Aquel lugar, con todos sus retos emocionales, representaba su decisión de fusionar sus dos pasiones en una expresión de autenticidad que nunca antes había mostrado. A medida que el evento avanzaba, Javier comenzó a circular entre los asistentes. Sus ojos, iluminados por la curiosidad, se posaban sobre su obra antes de regresar a su creador. Esa conexión lo hacía sentir vulnerable, pero cada mirada era también un estímulo. Escuchó fragmentos de conversaciones ondear en el aire. ¿No es fascinante cómo logró plasmar sus miedos? Se siente tan honesto. Las palabras le proporcionaban una chispa de valentía, llenando su pecho de una mezcla de orgullo y ansiedad. Se acercó a un grupo donde una joven, admirando su autorretrato, comentó: «Nadie habla de lo complicado que es ser auténtico en la vida. Este cuadro me inspiró». Javier sintió una calidez recorrerlo. Su obra había encontrado su significado en alguien más. Esa conexión se convirtió en un faro, iluminando su camino hacia el nuevo horizonte que había empezado a construir. Sin embargo, a pesar de esa satisfacción, una parte de él temía que todo esto fuese efímero. Un joven colega, que había sido su estudiante, lo encontró en un rincón. «Nunca entendí lo que significaban tus palabras hasta que vi tu obra. Ahora sé que también puedo dar ese salto», le confesó. Javier sintió una mezcla de responsabilidad y orgullo. Su propia transformación estaba resonando en otros, pero esto generaba en él una presión adicional. ¿Estaba preparado para ser un modelo a seguir? ¿Podría sostener esta nueva luz que brillaba sobre él? La tarde avanzaba y las conversaciones se tornaban más profundas. La exploración de su propia autenticidad había desencadenado en muchos la necesidad de reflexionar sobre sus propias luchas. A través de sus pinceladas, Javier había abierto puertas a los temores y aspiraciones de los demás. Era un regalo, pero también una carga. La presión de ser un faro de autenticidad iba en aumento, al igual que la necesidad de desatender las expectativas ajenas. Justo cuando el evento comenzaba a decaer, Javier decidió realizar una pequeña charla improvisada. Tomó un respiro y se plantó frente a la gente, con el corazón latiendo fuertemente. «Hoy no solo les muestro mis cuadros», empezó, «sino que les comparto un pedazo de mi historia». Su voz temblaba levemente, pero la determinación crecía en su interior. Las palabras salían de su boca como un torrente, cada una desnudando sus inseguridades, cada una solidificando su nueva identidad. Por primera vez, sintió que no solo estaba exponiendo su arte, sino también su verdad. Pero al concluir su charla, una pregunta lo golpeó con fuerza. ¿Estás preparado para enfrentar las consecuencias de haber compartido tu vulnerabilidad? Esa incertidumbre lo llevó a cuestionar si realmente estaba listo para la atención que iba a recibir a partir de ahora. ¿Sería suficiente su crecimiento? ¿O había más revelaciones esperándole? Las luces se atenuaron mientras las últimas personas se despedían, y Javier quedó solo frente a su autorretrato. Sintió que la jornada había sido solo el inicio de una nueva aventura, una en la que la vulnerabilidad podría abrir puertas, pero también podría traer consigo cargas inesperadas. ¿Era esto realmente lo que quería? La respuesta pronto se volvería crucial, y su camino comenzaría a despejarse, dejando espacio para un nuevo desafío que lo esperaba a la vuelta de la esquina. Javier no podía despojarse de la sensación de que algo había cambiado en él. Cada paso que daba al salir de la galería se sentía más ligero, como si una nueva perspectiva lo envolviera. Sin embargo, tras esa ligereza, una preocupación latente palpitaba. La vulnerabilidad que había mostrado lo empoderaba, pero también despertaba una inquietud. ¿Podía sostener el camino que había trazado sin caer en las trampas de la duda? Durante la semana siguiente, dedicó sus mañanas a pintar,
dejándose llevar por una mezcla de introspección y autoexploración. Sin la presión inmediata del evento, se sentía más libre, aunque también más expuesto. Lo que había en su mente parecía gravitar hacia el futuro, conjurando una imagen de un Javier que no solo era un artista, sino un mentor, un guía en el camino de otros. Sin embargo, su cotidiano se llenó de momentos de desasosiego. A pesar del éxito, cada línea que trazaba en el lienzo era un recordatorio de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. El eco de su charla resonaba en su interior. ¿Estás preparado para enfrentar las consecuencias de haber compartido tu vulnerabilidad? La pregunta lo acechaba como una sombra persistente. Una tarde, luego de una jornada de trabajo, decidió buscar inspiración en un café cercano. Allí, entre el murmullo de conversaciones y el aroma a café recién hecho, encontró un lugar cómodo para reflexionar. Sin embargo, no pasó desapercibido que algunos de los rostros que veía eran familiares. Eran antiguos conocidos, gente que había estado alguna vez cerca de su círculo artístico, o tal vez críticos de su trabajo. Un grupo de jóvenes se sentó en la mesa de al lado, hablando entusiastamente sobre una nueva exposición en la que se exhibían obras de diversos artistas emergentes. Al oír sus comentarios, Javier sintió un fuerte impulso de unirse a la conversación. ¿Por qué no dar un paso al frente? Sin embargo, la voz interior de la duda lo detuvo. ¿No sería hipocresía de su parte si optaba por esconder su vulnerabilidad en lugar de abrazarla? Decidió acercarse. Con el mismo nerviosismo que había sentido en la galería, se presentó. Al hablarles de su obra, se percató de que las inseguridades que lo había acompañado durante años seguían navegando en su mente. Durante la charla, algo extraordinario sucedió. Un joven se mostró abiertamente crítico, señalando que sentía que su arte carecía de profundidad y que, en esencia, era un reflejo de una búsqueda superficial. La tensión lo sorprendió. Su instinto inicial fue replegarse, pero en lugar de ello, con la calma que había intentado cultivar, Javier tomó un respiro. Entiendo tus comentarios, y te agradezco la honestidad. Mi intención no es ofrecer un espectáculo, sino abrir una puerta a las luchas que nos hacen humanos. Algo en su voz había cambiado. Ya no había lugar para la inseguridad. Aquella interacción, aunque desenfrenada, desató en su mente una serie de reflexiones. La vulnerabilidad no siempre sería abrazada. También habría críticas. Pero, ¿acaso eso no era parte del crecimiento? Lidiar con la adversidad era esencial para su desarrollo no solo como artista, sino como persona. Regresó a casa decidido a continuar explorando su arte con la autenticidad que tantos habían admirado, pero también comenzó a notar que su camino como mentor iniciaba a medida que aprendía de los demás. Con cada trazo, se formaba una imagen más clara de su propósito: compartir la luz que había llevado a otros sin temor a la sombra. El término de la semana estaba cada vez más cerca, y Javier sintió que un nuevo desafío lo acechaba. En cada obra, en cada comentario, se gestaba un fragmento de su historia. ¿Acaso era el momento de comenzar a abrir ese espacio de vulnerabilidad? ¿Podría ser ese el camino hacia su propia transformación? La inminente respuesta le daba vueltas en la mente, mientras sentía que un nuevo capítulo de su vida se acercaba rápidamente. ¿Sería capaz de afrontar lo que vendría o retrocedería ante las críticas que aún lo asediaban? Javier despertó una mañana con la sensación de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como pintura fresca en un lienzo aún por completar. Cada amanecer traía consigo un torrente de posibilidades, y la idea de ser un mentor empezó a tomar forma con más claridad. Su mente se inundaba de imágenes, un espacio donde otros artistas pudieran explorar su vulnerabilidad, donde el arte y la sinceridad se entrelazaran en armonía. Pero, para construir esa realidad, sabía que debía enfrentar sus propias sombras. El sol brillaba con fuerza mientras recorría las calles hacia el estudio. En cada paso, Javier sentía el peso aligerarse. La culpa de ser crítico consigo mismo comenzaba a desvanecerse. La conversación con aquel joven en el café
Le había hecho reflexionar sobre su valor como creador auténtico. Pero ese día no iba a ser simplemente un día más. Había decidido tomar acción. En el estudio, se rodeó de lienzos en blanco y tubos de pintura, su refugio habitual, pero hoy la atmósfera era diferente. Se sentó frente a su obra inacabada, un retrato que había dejado de lado por temor a que no expresara lo que necesitaba comunicar. Miró la tela, y en un momento de lucidez, se dio cuenta de que esa obra simbolizaba más que un simple cuadro. Era un reflejo de su propia falta de confianza. Comenzó a trazar líneas sin miedo a juzgar, cada trazo un liberador grito por la autenticidad. Mientras avanzaba en su trabajo, una pregunta se instaló en su mente. ¿Qué pasaría si compartiera este proceso con otros? La idea lo inquietaba y excitaba a partes iguales. Javier sabía que un paso en falso podría llevarlo al mismo abismo de inseguridad del pasado. Sin embargo, la promesa de sentirse realizado lo empujaba a actuar. Ese mismo día, decidió organizar una pequeña reunión en su taller. No era una exposición formal, sino un espacio para compartir experiencias. Envió mensajes a algunos jóvenes artistas que había conocido en su camino. Con cada respuesta positiva que recibía, la ansiedad que lo había acompañado en otras ocasiones disminuía, dejando paso a un renovado sentido de propósito. Estaba finalmente comenzando a construir la comunidad que tanto anhelaba. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de preparación y reflexión. Se planteó una constante interrogante. ¿Qué quería transmitir en esa reunión? Hablar de su propio proceso le parecía crucial, pero temía caer en la trampa de compartir solo los triunfos y ocultar las cicatrices que había ganado en el camino. Cada conversación aumentaba sus dudas. ¿Y si sus experiencias no resonaban con los demás? Sin embargo, aunque la voz de la inseguridad lo acosaba, Javier aprendió a domesticarla, convirtiéndola en un motor de cambio. Finalmente, el día de la reunión llegó. Javier había dispuesto el espacio. Lienzos expuestos, sillas en círculo, y una mesa con café y galletas, un ambiente acogedor. La gente empezaba a llegar, y a medida que se presentaban, Javier sintió cómo una nueva energía vibrante llenaba el aire. Mientras hablaba, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. En vez de centrarse en la crítica, se enfocó en la conexión emocional. Compartió sus luchas, los momentos en que había querido rendirse. Dedicó tiempo a escuchar a los demás, fomentando un diálogo honesto y sincero. Las historias compartidas tejieron una red de empatía, y en medio de la conversación, Javier comprendió que había iniciado no solo un camino hacia su propio crecimiento, sino una manera de ayudar a otros a abrazar sus vulnerabilidades. Al finalizar la reunión, los rostros a su alrededor mostraban entendimiento y gratitud. Sin embargo, en su interior, Javier aún sentía la presión de la crítica. Era un nuevo reto que absorbía su atención. Estaba claro que su viaje apenas comenzaba, y con él, la posibilidad de un futuro transformador. Ahora, la pregunta latente se volvía más urgente. ¿Cómo podría expandir esta conexión sin perder de vista su autenticidad? ¿Se atrevería a seguir arriesgándose a ser vulnerable en esta nueva etapa? El deseo de avanzar era palpable, pero el temor de hundirse una vez más también lo acechaba. La lucha había comenzado. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Javier contempló la escena que había creado en su taller esa tarde, sintiendo un profundo sentido de logro. Había comenzado como un maestro atrapado en la monotonía, sintiéndose como un espectador de su propia vida, pero ahora se había convertido en un catalizador de creatividad y autenticidad. La reunión del día anterior había sido un éxito rotundo, no solo por la conexión establecida entre los artistas, sino también por su propia liberación al compartir su historia. Con cada día que pasaba, Javier reafirmaba su compromiso con el arte y la educación. Comprendió que la enseñanza no era un obstáculo para su pasión por la pintura, sino una extensión de ella. Decidió integrar sus experiencias artísticas en el aula, mostrando a sus estudiantes que el arte era más que una materia, era una forma de vida. El siguiente paso en su transformación fue audaz. Organizó una exposición comunitaria donde los jóvenes artistas
pudieran mostrar sus propias obras, enlazando sus historias personales con la creatividad. Mientras preparaba el evento, Javier se dio cuenta de que su vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se había convertido en su mayor fuerza. En la noche de la exposición, el brillo de los lienzos iluminaba la plaza, y la atmósfera se llenaba de risas y conversaciones. Los jóvenes artistas, inicialmente inseguros, se sentían empoderados al mostrar sus obras, cada una narrando historias de lucha y superación. Javier, desde un rincón, observaba con satisfacción. Su presencia había dejado de ser solo la de un maestro. Ahora, era un líder, un mentor y un amigo que había tejido un espacio seguro para la expresión. Mientras las voces de los asistentes resonaban en el aire, Javier sintió como una confianza sólida se asentaba en su ser. La presión que antes lo agobiaba había sido reemplazada por el reconocimiento. Los murmullos de admiración eran un eco de su esfuerzo genuino y su compromiso con la autenticidad. Una voz conocida se asomó entre la multitud. Era don Carlos, el crítico acérrimo que una vez había cuestionado su decisión de pintar. Al acercarse, notó la admiración en su rostro. «He perdido la cuenta de cuántas veces he subestimado tu arte. Esta comunidad necesita de tu voz, Javier», le dijo, y con esas palabras, una ola de validación roció su corazón. Las semanas pasaron, y Javier se sintió radiante, no solo por el éxito de la exposición, sino por el cambio palpable que había generado en su vida y en la de sus estudiantes. Con cada pincelada, con cada conversación, descubrió que la educación y el arte eran dos caras de la misma moneda. Su espíritu estaba lleno de gratitud, y por primera vez en años, se sentía realizado profesionalmente y personalmente. Jaime había escogido un camino que honraba su creatividad, a la vez que abrazaba su papel como educador. A medida que la luz de la mañana entraba por la ventana de su estudio, Javier se sentó frente a su lienzo, listo para comenzar una nueva obra. La libertad de ser quien realmente era se convirtió en su motor vital. Ya no temía las críticas, sino que abrazaba la posibilidad de transformar cada experiencia en arte. Desde aquel momento, él entendió que su viaje no solo había redefinido su vida, sino también la vida de los que le rodeaban. Había logrado la hazaña más significante: unir sus pasiones, convertirse en un artista que educa y un educador que crea. Reconoció que su legado no solo sería a través de sus obras, sino a través de las vidas que había impactado. Con un susurro de determinación en sus labios, Javier elevó su pincel, listo para plasmar su verdad una vez más, abrazando la magnificencia de la vida en su totalidad. Como seguidores de su historia, ahora es su momento de tomar acción. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que serán reveladas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que este tipo de relatos lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y su significado para ustedes. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de ayudar a que este canal crezca y siga compartiendo estas vitales narrativas de vida.